Hola chicos, buenas tardes. Vamos a repasar el día de hoy, cómo vamos a nombrar a estos compuestos que dijimos la semana anterior que se van a formar. Recuerden que se van a formar en función de la cantidad de número de oxidación que tengamos, ya sea negativo y positivo. Un negativo con un positivo se van a unir. Ahora, ¿cómo los vamos a nombrar? Eso va a depender de qué sea lo que se una, ¿no? Dijimos que la IUPAC es esta organización internacional que se encarga de los compuestos de química y de otras cosas. En las recomendaciones de IUPAC, cuando el oxígeno se combina con el grupo de los halógenos, recordarán que los halógenos son los que se encuentran hasta el lado derecho de la tabla periódica, se considera que este es el último, es el más electronegativo de los dos. En las combinaciones binarias, esto es cuando se combinan dos elementos, el átomo más electronegativo debe de colocarse siempre a la derecha y añadir la terminación uro a la raíz del mismo. De este modo, cuando combinamos oxígeno y halógenos, ya no se nombran como óxido de halógeno, sino como dihalogenuro del prefijo oxígeno, utilizando la composición con prefijos multiplicadores. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es uno de los cambios que hubo es uno de los cambios que hubo en la nomenclatura recientemente, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se forman los óxidos no metálicos, o sea, los halógenos. Ajá, los óxidos no metálicos también se conocen como los halógenos. ¿Y de qué se componen estos óxidos no metálicos o los halógenos? Se componen de uno de los elementos que está en la fila de los halógenos, que es en la fila del lado derecho, donde está el cloro, el flúor, todos esos elementos con el oxígeno. Dijimos que las valencias del oxígeno siempre va a ser -2, excepto en un elemento que vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? -2. El cloro, como pueden checar ustedes ahí, en su tabla periódica, las valencias que puede utilizar es +1, +3, +5 o +7. Entonces, si el oxígeno utiliza -2, y en este caso vamos a utilizar el cloro cuando utiliza su valencia de +3, dijimos que lo que vamos a hacer es que se van a cambiar los subíndices. El del cloro, el del oxígeno se va a ir para el cloro y el del cloro se va a ir para el oxígeno, ¿no? En los halógenos se coloca primero el oxígeno y después el halógeno. Esta es la modificación que se acaba de hacer en IUPAC, bueno, que se hizo hace 10 años, hace 15 años. Antes se ponía primero el halógeno, como aquí ven en la parte superior, que dice que primero se ponía el Cl2O3. Hoy es una modificación y se tiene que poner primero el O3Cl2. Ajá. ¿Cómo se va a nombrar este compuesto? Usando los prefijos se va a llamar dicloruro porque tiene dos cloros, di representa dos y cloruro es porque es el elemento cloro y se le debe de agregar la terminación uro. Entonces será dicloruro de trioxígeno. ¿Ok? Dicloruro de trioxígeno. Así es como se va a nombrar, chicos. Fíjense cómo va a ser otro. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora, el cloro, en vez de utilizar la valencia +3, va a utilizar la valencia +1. Entonces dijimos que se cambian en los subíndices para este caso, cambiar. El cloro va a tener 2 y el oxígeno va a tener 1. Cuando tiene un subíndice 1, en la fórmula no se coloca el subíndice y simplemente queda como OCl2. El 1 no se pone. Usando el nombre sería entonces dicloruro de oxígeno. Ajá. Algunas veces algunos autores, cuando tenemos solo un compuesto, le llaman mono. Mono quiere decir uno, entonces dicloruro de monooxígeno
o dicloruro de oxígeno también es una manera correcta de nombrarlo. Veamos otro ejemplo. Ahora no va a ser el cloro, ahora vamos a utilizar el bromo. Al igual que el cloro, el bromo también tiene muchas valencias. Si utilizamos la valencia de +7, entonces cambiamos, recuerdan, el 7 se va al subíndice del oxígeno y el 2 se va al subíndice del bromo. Y entonces nos queda O7BR2. Ajá, cambiamos las valencias por los subíndices y entonces el nombre de estos compuestos será dibromuro de heptaoxígeno. Dibromuro de heptaoxígeno, porque tiene dos compuestos, dos elementos de bromo y 7 de oxígeno. Entonces es dibromuro porque es el bromo, pero dijimos que vamos a tener terminación uro. Entonces, dibromuro de heptaoxígeno. ¿Ok, chicos? Esa sería la manera que nosotros lo podríamos nombrar. ¿Qué otros ejemplos podemos tener de estos elementos? Por ejemplo, el O5I2 quiere decir que el yodo está utilizando la valencia +5 y el oxígeno siempre utiliza la -2. Aquí el oxígeno utiliza la -2 y el flúor utiliza +1. Aquí utiliza el cloro +3 y -2, +7 y -2. Ajá. Recuerden que se intercambian, lo cruzamos para utilizar los subíndices y la manera de nombrarlo será diyoduro de pentaoxígeno, difluoruro de oxígeno, dicloruro de trioxígeno y dibromuro de heptaoxígeno. Ajá. Fíjense cómo nombramos primero al halógeno con la terminación uro y después nombramos al oxígeno poniéndole un prefijo indicando la cantidad de átomos que tiene de oxígeno. Ajá. Estos son los que son halógenos, los óxidos no metálicos que utilizan halógenos, solamente la columna de los halógenos, chicos, ¿no? Para eso son para los que cambió la manera que vamos a ordenarlos, ¿no? Ahora, también tenemos otros óxidos que se forman, también son no metálicos, pero se forman con elementos que no son halógenos, por ejemplo, el azufre. Utilizamos el mismo proceso, nada más que a la hora que lo vamos a ordenar, primero ponemos el no metal y después colocamos el oxígeno. Suponiendo aquí que utilizamos en el azufre la valencia de 6, entonces el 6 se va para acá, el 2 se va para acá. Y nos queda S2O6. Si se fijan, estos subíndices los podemos simplificar y le sacamos, lo dividimos los subíndices entre 2, como lo hacen en matemáticas. Y 2 entre 2 me queda 1, 2 entre 6 me queda 3. Esto siempre se puede hacer, siempre que podamos hacerlo en todos los subíndices, ¿eh? No se puede hacer solamente en un subíndice y en otro no. Tiene que aplicar en todos los subíndices para que se pueda utilizar. ¿Cómo se va a llamar esto? Ahora vamos a nombrar, siempre se nombra primero el lado derecho y después el lado izquierdo. En este caso será trióxido de azufre, óxido de azufre 6, dependiendo la manera en la que lo vamos a utilizar. Trióxido de azufre o óxido de azufre 6. Si se fijan, hay dos nomenclaturas. Ajá. Una es trióxido de azufre porque tiene tres oxígenos y se va a llamar trióxido de azufre. Otro es utilizando sus números de oxidación. Esto es el óxido de azufre y colocamos después en número romano la valencia con la que está trabajando el azufre, que en este caso es 6. Cualquiera de las dos maneras es una manera correcta de nombrar a estos compuestos. Veamos otro ejemplo. Cuando utilizamos óxidos no metálicos que son no halógenos,
en este caso el nitrógeno. El nitrógeno también tiene muchísimas valencias y vamos a suponer que utilizamos la valencia de +5. Entonces, el 5 se va al subíndice del oxígeno, el 2 del oxígeno se va al subíndice del nitrógeno. ¿Cómo se llamaría esto? Entonces, penta, porque penta quiere decir 5, pentaóxido, perdón, de dinitrógeno, porque tenemos 2 nitrógenos. Si se fijan, aquí no se puede simplificar los subíndices. ¿Por qué? Porque el 5 no lo podemos dividir entre 2, ni el 2 lo podemos dividir entre 5, entonces se quedan así. Otra manera de nombrarlo será óxido de nitrógeno 5, 5 en número romano, porque será la manera en la que nosotros podemos encontrar este tipo de elementos. Otro ejemplo, chicos, por ejemplo, otro elemento que también es no metal y que también es que no es un halógeno, es el carbono. Entonces el carbono tiene 2 valencias, la +2 y la de +4. Si la combinamos con el oxígeno con el +4, nos queda C2 o 4. Aquí sí podemos simplificar y nos queda CO2. Ajá. ¿Cómo se llama este compuesto? Dióxido de carbono. Ese a lo mejor es un poquito más común que lo hayan escuchado. O también se puede llamar óxido de carbono 4. Chequen aquí cómo efectivamente podemos nosotros simplificar los subíndices porque los dos tienen una característica común, son múltiplos de 2, entonces los puedo dividir entre 2 sin ningún problema. Esto es CO2. Ajá, dióxido de carbono o óxido de carbono 4. Esta será la manera en la que nosotros podemos encontrar. Otros ejemplos de este tipo de elementos será el trióxido de azufre, el pentaóxido de diarsénico. ¿Por qué penta? Porque son 5 oxígenos y son 2 del arsénico. Son trióxido porque tiene 3 oxígenos de azufre. El trióxido de diboro, porque tiene 2 átomos de boro. Monóxido de dinitrógeno. Aquí tenemos mono, que significa 1, y de dinitrógeno, que tiene 2 átomos de nitrógeno. ¿Sí, chicos? Existen también otros elementos que son los óxidos, pero ahora combinados con los metales. En este caso, los óxidos metálicos será el metal más el oxígeno, ¿no? Funciona exactamente de la misma manera, los vamos a llamar de la misma manera. En este caso, trióxido de aluminio, también se puede llamar óxido de aluminio 3. Ajá. Igual combinamos las valencias, ahora las valencias otra vez las vamos a cruzar. La valencia o el número de oxidación que tenga el aluminio se pasa al subíndice del oxígeno y la valencia que tenga el oxígeno se pasa al subíndice del aluminio y me queda Al2O3. Eso quiere decir trióxido de dialuminio o óxido de aluminio 3. Cualquiera de las dos es una manera correcta de nombrarlo. Veamos otro ejemplo muy común. El FeO, ¿no? Si nosotros utilizamos la valencia, el fierro tiene varias valencias, vamos a utilizar solamente la que tiene un 2. Si utilizamos la valencia que tiene 2, se llama Fe2 o 2. Pero como lo puedo simplificar porque efectivamente mis subíndices 2 y 2 también tienen un múltiplo de 2, entonces utilizamos la simplificación y me queda algo que se llama feo, o parece feo, ¿no? Ese será un óxido de fierro. Si utilizo el número de oxidación, será un óxido de fierro 2. ¿Por qué es importante nombrar, cuando utilizo la nomenclatura en donde pongo el número de oxidación? Porque si yo utilizo el Fe y aquí lo utilizo con +3,
más el oxígeno. Esto me va a dar, perdón, esto me va a dar Fe2O3. Ajá, esto no se puede simplificar y esto será el óxido de hierro, perdón, de hierro 3. Entonces es importante identificar con el número romano que me dice cuál es la valencia que está utilizando mi metal o mi no metal. Ajá. Óxido de fierro 2 u óxido de fierro 3. Cualquier nomenclatura es correcta. Aquí está el ejemplo, miren, podríamos llamarlo también trióxido de dihierro, ¿no? Trióxido de dihierro. Aquí estamos utilizando la valencia de +3 o puede ser el óxido de hierro 3. Esa sería la nomenclatura para los metales combinados con el oxígeno, para los no metales combinados con el oxígeno y para los halógenos combinado con el oxígeno. Este es otro ejemplo en donde también podemos simplificar la unión de dos compuestos. El magnesio tiene una valencia de +2 y el oxígeno tiene una valencia de -2. Si yo los combino, el 2 se va para cada uno de los subíndices y lo puedo simplificar porque tienen un factor que es común, que es el número 2. Entonces me queda MgO. ¿Cómo se llama este compuesto? Óxido de magnesio. Siempre comienzo a nombrar del lado derecho hacia el lado izquierdo. Óxido de magnesio o óxido de magnesio 2. Ajá. Este sería la manera que nosotros utilizamos para nombrar este tipo de elementos. Aquí algunos otros ejemplos de elementos, ¿no? El óxido de cobalto 3, porque el cobalto efectivamente está utilizando la valencia de +3. No se vayan a dejar llevar que tiene un subíndice 2 y que lo tenemos que nombrar óxido de cobalto 2, ¿no? Recuerden que ese 2 sale de la valencia que está utilizando el oxígeno. Entonces es óxido de cobalto 3, óxido de cobre, o también el óxido de cobalto 3 también se puede llamar trióxido de dicobalto. ¿Ok? Óxido de cobre será monóxido de cobre, también se puede llamar óxido de diplata o monóxido de diplata, óxido de oro 3 o trióxido de dioro. Ajá. Estos serán algunos ejemplos de los diferentes elementos que están combinados con el oxígeno, que serán los primeros compuestos que vamos a ver el día de hoy, chicos. Como trabajo en lo que nos vemos, me gustaría que fueran haciendo un mapa mental de los óxidos metálicos y de los óxidos no metálicos. Ajá. ¿Qué van a incluir en el mapa mental? Van a incluir sus propiedades. Entonces, vamos a hacer como trabajo en clase para ir conociendo estos elementos, además de cómo se llaman y cómo se forman, qué propiedades tienen. Entonces, el trabajo será, déjenme cambio el pizarrón, chicos. El trabajo será construir, ay, ya les estoy enseñando cálculo, chicos. Construir un mapa mental de las propiedades físicas y químicas de los óxidos metálicos y no metálicos. Metálicos. Ok, chicos, entonces
Esto hay que irlo construyendo mañana, vean el video, vean cómo se forman y empezamos a hacer ese mapa mental, ¿no? Por lo pronto, esos serían los primeros compuestos que vamos a ver, chicos. Espero que haya sido comprendido y si no, mañana lo repasamos al momento que estemos haciendo el repaso en la tarde. ¿Ok? Comiencen con su mapa, chicos. Bonito día.